Mi TFM se llama Hacia un nuevo paisaje corporal y tiene como tres rangos, ¿no?, de acercamiento, que tiene que ver con una producción, con una crítica y con una reproducción, ¿vale? Entonces, de alguna forma, mi trabajo de TFM tiene como objetivo entender el contexto social en el que nos encontramos y en el cual la digitalidad y el cuerpo están estrechamente relacionados. Ya ha anticipado antes Mariajo que yo estoy como súper obsesionada con el espacio digital y con la representación del cuerpo, ¿no? De cómo qué pasa cuando el cuerpo se convierte en digital, de alguna forma entra en las pantallas y se convierte en imagen digital. Es práctica la investigación porque yo también, como Carlos, hice varias construcciones de instalaciones performáticas, y es teórica porque utilizo esa producción, esas construcciones, para generar teoría arquitectónica. De alguna forma autoanalizo mis construcciones materiales y hago como una serie de ensayos y genero teoría arquitectónica a partir de ellos, ¿vale? Entonces, como os digo, hay una producción, una crítica, que es la parte como más teórica, y luego una reproducción, que es volver como a producir desde esas como... pues eso, desde esas conclusiones o desde esos encuentros más teóricos, ¿vale? Entonces, pues, como ya decíamos, ¿no? Primeras incógnitas que te plantea el TFM es tu posicionamiento personal, quién eres, cuáles son tus intereses. Entonces, es como importantísimo que experimentéis ya qué es lo que os gusta, qué es lo que no, cómo os sentís más cómodos, etcétera, ¿no? Porque así ya llega un punto en el que dices, vale, pues mi movida y mi motivación es esta. Para mí, mi movida y mi motivación es la pantalla, ¿no? El móvil, el espacio digital. Porque al final, arquitectónicamente, yo siento que tiene que tener mucha... O sea, es algo que tiene mucha relación. O sea, de media los españoles pasamos 3 horas y 51 minutos en el móvil, que al final es un 16% de nuestro día, y eso equivale a 58 días al año. O sea, estamos viviendo prácticamente en un porcentaje muy amplio de nuestra vida dentro de una pantalla. Es imposible negar que vivimos inmersos en la espacialidad digital. Entonces, yo estoy como bastante convencida de que eso tiene que influir nuestra práctica arquitectónica, aunque en un principio parezca que no está completamente relacionado por ser una materialidad muchísimo más como, pues no física, ¿no?, por así decirlo. Porque al final, lo que os digo, la materia ya no es lo que era, parece que la materia ya no es física dentro de la espacialidad digital, sino que pues obviamente es digital. Y en este contexto, para mí, el cuerpo está tremendamente implicado y afectado, porque hay una serie de imágenes continuas que vemos en... Pero voy a bajar algo de esto. Hay una serie de imágenes que vemos continuamente de nuestros cuerpos, que proyectamos nosotros mismos, o que fotografías que publican amigos en las redes, etcétera, que van generando todo un imaginario de representación del cuerpo que nos acaba influenciando. O sea, por ejemplo, todos los selfies que vemos de personas en el gimnasio, etcétera, acaban teniendo una influencia en cómo nosotros nos relacionamos o nos movemos en el mundo físico, ¿no? Hay un teórico especializado en fotografía que se llama Jan Fontcuberta, que dice que una frase muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es, dice, allí donde la realidad se transforma en simples imágenes, van transformando en realidad, ¿no? Como que hay una capacidad bidireccional en cómo la imagen digital puede acabar construyendo el mundo físico. Entonces, yo creo que si nos metemos de lleno en el mundo digital, es la imagen lo que construye todo. O sea, soy una pesada con esto, y al fin y al cabo la imagen es la que acaba articulando tanto nuestro pensamiento como nuestra acción, es la que nos va como moviendo. Entonces, mi práctica arquitectónica se posiciona justo en esta situación, ¿vale? Busca entender el contexto social en el que estamos inmersos, que es este digital, para entender cómo vemos nuestros cuerpos. Yo ya llegué al TFM con estos intereses súper claros en la cabeza, ¿no? O sea, porque al final el último año de la carrera, que nada del máster, tiene que ver con el TFG, trabajo final de grado. Bueno, pues ya tienes como ciertos, pues eso, intereses en la cabeza y tal. Y ya venía como con esta investigación que buscaba desarrollar dispositivos autoperceptivos. ¿Por qué autopercepción? Porque es lo que digo, todo el rato estamos viendo nuestros cuerpos representados en la pantalla, ¿no? Y para mí, o sea, al igual que tú en el mundo físico te puedes tomar un café, la función de lo digital es verte, es reflejarte continuamente, ¿no? O sea, como que hay una concepción propia muy fuerte. Entonces, para mí la recreación de un espacio digital tiene que ver con crear situaciones en las que el cuerpo y sus distintas representaciones trastoquen y amplíen la autoconcepción del individuo con su propio cuerpo, básicamente.
Y para ello lo que hago es utilizar imágenes, en plan, recolectar imágenes en vivo con cámaras, utilizo fotogrametrías, que son estas imágenes que estáis justo viendo ahora en la pantalla, son fotogrametrías, ¿vale? Las fotogrametrías, supongo que por alguno ya lo sabe, son escáneres tridimensionales de un objeto físico, al igual que todos sabemos que podemos escanear un papel y convertirlo en un objeto digital, ahora también se puede generar escáneres tridimensionales, ¿no? Y también es una forma de generar una representación del cuerpo distinta, en la que aparecen pequeñas deformaciones, ¿no? Que también son interesantes. Pues eso son como las herramientas que utilizo. Y esto que estáis viendo es una de las aproximaciones que hice materiales al principio del TFM, ¿vale? En septiembre. Era como que estaba un poco obsesionada con eso, tenía una exposición en Barcelona en la que tenía que hacer pues una pieza y al final acabé realizando esto, que era como una especie de representación de un aquelarre, en la que me fui con mis amigos a la casa de campo y los capturé desnudos y bueno, hice como estas imágenes y luego hice un taller también de un aquelarre en Barcelona, entonces cogía el sonido de la gente que estaba en Barcelona y lo fusionaba con estas imágenes, entonces de alguna forma como que amplificaba la situación espacial de lo que pasaba en Madrid en la imagen y lo que pasaba en Barcelona con el sonido. Más relevancia. El que sí que tiene relevancia, que hice en esta primera parte de producción, que es la que fue de septiembre a diciembre, es el proyecto que veis ahora en pantalla, que se llama The Body Art Manufacture. Este es un proyecto que también está como muy absorbido en esta dinámica del autopercibirse. Las principales. Una, el carácter inmersivo de la pieza, y es que todo lo que hago, por mucho que tenga un carácter artístico o experimental, tengo la necesidad de que funcione como una especie de prototipo, de que se testee, de que tenga como un uso, ¿vale? Y que de alguna forma la performance que aparece dentro de la pieza sea... espera, un sonido. La performance que aparezca sea como una especie de testeo de uso del espacio, ¿vale? Que nunca se pierdan como esas características más arquitectónicas. En este sentido, tú te metes dentro de la instalación y lo que pasa es que todos los dispositivos móviles, cámaras, etcétera, empiezan a mostrar imágenes en las pantallas que están detrás, que ahora aparecerán. Entonces, de alguna forma, ¿ves esas pantallas que están ahí detrás? Entonces, todas esas imágenes que se capturaban en el momento en el que tú te metías en la performance forman parte del material constructivo de la performance. Entonces, la imagen del cuerpo deformado a través de la fotogrametría, etcétera, es parte de todo este entramado perceptivo, ¿no? Es un poco como todo el rato la obsesión. Y bueno, tampoco me quiero liar mucho más en esto, pero estas son las imágenes fotogramétricas de los performers que estaban dentro de la instalación, etcétera. Y son las imágenes que luego como analizan en la fase como crítica. Que es la que, bueno, este es el proceso constructivo de la pieza. Que, bueno, de hecho yo sí que hice, Carlos estaba hablando antes de las costillas de madera, bueno, de cartón y tal, yo sí que hice esa, no sé muy bien, no puedo ampliarlo. Pero bueno, eran unas costillas de madera que se iban como ensamblando con un puzzle, luego aparecían unas planchas de espuma sí, la típica de corcho, que íbamos poniendo unas encima de las otras como si fueran curvas de nivel, pues eso lo lijábamos, acabábamos dándole como un mortero encima para proteger la superficie, la pintábamos, echábamos cola blanca por encima y una vez estaba hecho, claro, también tiene esta cosa de que, claro, Carlos os ha contado que transportar una pieza es un pitote, en plan es como una movida bastante heavy. Y esta pieza estaba pensada para dividirse en tres. En plan, estaba como lo que es el pórtico de arriba, no sé si se ve aquí. Luego estaba el pie por un lado y la otra parte por el otro. Esta es una foto de cómo lo metimos en un camión y tal. Y luego ya llegó como a su sitio y tal. Es que yo llegué con esto en enero. En plan, de repente en enero tenía estas dos instalaciones, una muchísimo más heavy y otra muchísimo más como de una escala más pequeña. Porque también esto es importante. Claro, yo, aparte del máster, profesionalmente me dedico a esto, ¿no? Entonces, me aparecieron proyectos fuera del máster que me permitieron hacer esto y poder como ensamblar las dos cosas, porque al final hacer una instalación de semejante envergadura requiere muchísima pasta. O sea, por ejemplo, esta instalación, 100.000 euros, ¿sabes? O sea, como que
de repente el tener algo ya medio asentado, unos intereses muy claros que te permitan relacionarte con el mundo profesional, también es interesante para poder introducirlo en la academia y poder trabajar desde allí, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en enero y era como, vale, tengo estas 2 instalaciones, he hablado con Esther, mi tutora, y era un poco como de, vale, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque parece que ya tienes el proyecto, porque o sea, como que venías ya con la investigación, tienes el proyecto hecho, ¿y qué hacemos ahora? Y las dos pensando fue como, vale, ¿por qué no le damos la vuelta un poco al proceso de generar un proyecto? Porque, o sea, como básicamente un proyecto generalmente empieza con una investigación y luego se materializa en una forma concreta, ¿no? Y aquí estaba ya la forma, estaba la producción hecha y fue como, vale, pues vamos a darle la vuelta, vamos a investigar y hacer una producción teórica de lo que ya has hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces fue aquí donde empezó ensayos teóricos de proyecto, que básicamente es la fase en la que yo empecé a investigar sobre las imágenes que salieron de The Body Share Manufacture, la última performance que os he enseñado. Básicamente son 2 ensayos, una tiene que ver con las fotogrametrías, ¿vale? Pues me pongo a investigar acerca de la técnica, pues ya os he contado, ¿no? Que la fotogrametría es convertir una serie de fotografías interrelacionadas de un objeto físico en un modelo tridimensional digital. Sobre la técnica y, bueno, aparte de que se basan las leyes de la perspectiva lineal de Brunelleschi, que de repente es como, vale, parece súper moderno, pero en realidad simplemente somos como más rápidos, ¿no? Tenemos más capacidad de procesamiento. Pues me di cuenta que Brunelleschi, los glaciares y los cuerpos digitales estaban súper relacionados a través de la fotogrametría. ¿Por qué? Porque la primera vez que se utilizó la fotogrametría fue en este glaciar, Bernard Ferner, y de alguna forma posibilitó que se supiera que los glaciares, aparte de crecer, retrocedían por el cambio climático, etcétera, ¿no? Y como que la medida de la fotogrametría les permitió ver que eso se retraía. Entonces, de repente, yo actualmente estaba utilizando la fotogrametría para los cuerpos y estos cuerpos son agentes geológicos que causaron directamente los movimientos de retroceso del glaciar. Es decir, como que había una relación ahí un poco interesante de cómo la fotogrametría de los cuerpos digitales se interrelacionaban, ¿no? Entre sí. Además, el uso sobremedido de las herramientas digitales también provoca deformaciones, ¿no? En plan, al igual que nosotros como agentes geológicos y el aumento del cambio climático estamos provocando deformaciones en los glaciares, directa e indirectamente, las tecnologías digitales también provocan deformaciones y movimientos musculares, tanto por contacto, como puede ser en este ejemplo, que como vemos, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero sujetar el teléfono con el dedo meñique de la mano provoca una pequeña deformación ahí. Si os fijáis, seguro que todos tenéis un poco ahí Pero también es por visibilización. Estas deformaciones pueden tener que ver con... ahí está, que se me ha ido. Estas deformaciones tienen que ver también con cómo nosotros nos estamos proyectando continuamente en las redes sociales. ¿Por qué? Me explico. Estamos como continuamente sometidos a toda esta producción de selfies, como de cuerpos ultra musculados, no sé qué, que aparecen en los gimnasios, etcétera, ¿no? Y eso, de alguna forma, al ver esas fotografías, también nos hace a nosotros querer estar en ese ideal de belleza, ¿no? Esa, como que la tecnología y la representación del cuerpo digital nos está haciendo ir a los gimnasios para, pues eso, para poder conseguir ese ideal de belleza. Y yo me pregunto un poco qué pasaría si de repente aplicara la fotogrametría a estos espacios, ¿no? Se dice que esto iba a ser un poco muy denso y tal, estoy intentando como ser lo más como directa posible, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? Es un poco como una producción teórica que de alguna forma me permite materializar luego algo. Después hay un segundo ensayo que se llama La performance de artista, la virtualidad performática en base a su documentación, que menudo titulito, la verdad, porque, madre mía, no lo entiendo casi ni yo. Y bueno, la cosa es que se centra en las imágenes que documentan lo que pasó, lo que fue la performance, ¿vale? Porque al final una performance tiene su momento específico, ¿no? En plan, es súper temporal, ¿no? En plan, pasa en ese momento, se esfuma y ya está, y eso es lo que es la performance física. Pero lo que estáis viendo vosotros en realidad es la performance virtual, porque no es la performance digital, ¿no? Lo que
todos los documentos de archivo que yo hice para poder conseguir que la performance perdure en el tiempo, ¿no? Que podamos seguir hablando de ella y podamos verla y podamos seguir experimentándola. Entonces, hay una parte muy importante de cómo las imágenes son el material constructivo de esta performance que perdura, ¿no? Entonces, estas imágenes pueden crear también historias paralelas, ¿no? Por ejemplo, Aconci, que es un artista performático, que es un fotógrafo, utiliza el frame, o sea, el encuadre de las fotografías para contar una historia, ¿no? Por ejemplo, lo vemos aquí como nos permite entender que aquí ha ocurrido una pelea, ¿no? Básicamente. Luego, por ejemplo, está Bárbara Probst, que también es otra fotógrafa, que utiliza un frame, pero lo que busca es que esté como, o sea, conseguir un cuerpo completamente hipervisibilizado. A ver, que se me ha ido aquí. Tampoco sé cómo vamos de tiempo, pero voy a intentar como ser lo más rápida posible. Entonces, bueno, básicamente eso, aplicado como al análisis de mis fotografías, se resumen en dos cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, todas las imágenes que saco de la performance omiten el contexto en el que el festival tuvo, o sea, en el que la performance tuvo su lugar, que fue un festival, que era un festival hecho por la marca Absolute, de vodka, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, de alguna forma ya estoy contando otra historia. Pero otra cuestión de estas imágenes es que, como os he dicho antes, las pantallas tenían como mucha potencia, por lo menos, o sea, como mucha importancia discursiva dentro de la performance, porque eran como de alguna forma estos espejos que propician un punto de vista aumentado, ¿no? Una reflexión aumentada. Y sin embargo, en las fotografías que tengo no aparecen en ningún punto, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay una invisibilización de esa parte como discursiva de la performance que para mí era importante y que no surgió porque las pantallas no funcionan como espejos, entonces no se fotografían de la misma forma, etcétera, ¿no? Y ahí apareció como que de repente, de alguna forma, las pantallas estaban censurando la obsesión que yo tenía porque apareciera una autopercepción en la performance. Y eso me hizo pensar de alguna forma en como en de alguna forma, o sea, como cuál es el espacio que puede estar como vinculado a una actividad que pueda llegar a ser censurable, ¿no? Entonces como que de repente empecé a pensar en la intimidad de una habitación de hotel, en cómo ese espacio puede ser un marco sobre el que trabajar estas consecuencias representativas del cuerpo que tienen que ver con la censura, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque para mí fue importante de cara al final del máster, que es como esta etapa de reproducción, estos dos espacios, ¿no? Tanto la intimidad de hotel como el gimnasio, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que aparecieron por ahí. Y también los cuerpos que están representados en relación a estos espacios, porque, por ejemplo, en un gimnasio los selfies que vemos en las redes sociales son súper como claros, explícitos, o sea, no hay ningún tipo de censura en respecto a estas imágenes, ¿no? De hecho, hasta son imágenes, o sea, las imágenes que veíamos de los selfies en el gimnasio tienen hasta marcas de agua, que eso significa que hay una empresa detrás que está comercializando esas imágenes para poder venderlas por el mundo. Sin embargo, los selfies que tienen que ver con nudes, con desnudos, etcétera, están completamente censurados, ¿no? Son desnudos en penumbra. Entonces, de repente tenía como esos dos cócteles que acabé reproduciendo o materializando en un fotocall, básicamente. A ver, ahí va. En un fotocall, que es el que veis aquí, que tiene como este lado que habla de la habitación de hotel, como mucho más íntima, etcétera, y que presenta unos cuerpos completamente deformados y completamente como de los que solemos ver en estas espacialidades, ¿no? Que bueno, también tenía como este rollo de, pues lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, como esta autoconcepción aumentada que te deforma y que de alguna forma te puedes ver como fuera de esa normatividad que puede estar asociada a estos espacios, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco, aquí aparece otro ensayo, pero que es muy, muy sesudo y creo que no vamos mal de tiempo, así que no voy a hablar mucho de él, que empezaba a hablar como de la universalidad, de los espacios basura y de la imagen spam y no sé cuántos, pero creo que no es el punto ahora, simplemente quiero como que terminéis de ver como las imágenes que tenían que ver con esto. Sí que os puedo explicar que el fotocall, el formato del fotocall también nacía un poco del análisis
de que la performance, al final la performance que perdura es la que se fotografía y el fotocall es un formato que solo cobra sentido cuando se fotografía, ¿no? Entonces, es una forma muy vinculada al objetivo que yo tengo, que es el de trabajar con la imagen digital. Y era como muy importante para mí este paso. También fue un proyecto súper familiar. De hecho, pues los que veis ahí, esto es mi padre, esta es mi abuela, esta es mi madre. En plan, como que fue algo súper familiar porque lo construí en verano y tuve que ir a la casa del pueblo porque no tenía en plan otro espacio para hacerlo. También fue un proyecto para el que conseguí una subvención pública de mi pueblo. Porque bueno, pues al final, pues eso, se necesita dinero para hacer cosas así como tan grandes y lo conseguí de esa forma. Y como tenía que ser en mi pueblo, pues ahí estaba con toda mi familia. También era muy guay porque surgían conversaciones muy fuertes y muy interesantes de como que al final puede parecer que es un trabajo muy alejado de lo que tu familia puede pensar y de repente lo entienden perfectamente y les encanta, ¿sabes? De hecho, quería terminar con un vídeo que me parece bastante divertido y es que, claro, cuando yo terminé de hacer esta instalación, era en Marcilla y mi abuela es un personaje, ¿no? Y le encantaba la obra, estaba súper contenta y quería enseñársela a todo el pueblo. Y entonces empezó como a llamar a todo el mundo por la ventana, todo el mundo que pasaba por debajo de casa, empezó a llamarlos por la ventana, no sé qué, y empezó a invitarlos a la obra y hice un vídeo que me parece muy divertido y que nadie que quería que vierais. Y con esto ya termino. Bueno, el proceso constructivo también, pues esto era mucho más sencillito porque no era una forma como tan amorfa y tal, son unos marcos de madera con unos DMs, espuma, tapizados, etcétera, pero es mucho más sencillito. Y nada, os enseño el vídeo y me callo, que ya son menos cuarto y ya está, y nos tenemos que ir a tal. Esa es mi abuela, gritando por la ventana. Que bajo. Ahora pues pasad. Y al final se consigue. Pero es que te lo está si no te lo explicas no lo entiendes, ¿eh? Así. Y ya está, hasta aquí. No sé si estoy compartiendo, si no, creo que ya no, ¿no? No, ya está. No, ya no. Espero que no haya sido una chapa increíble porque era muy difícil para mí transmitir todo esto, ¿eh? No, ha sido impresionante. Ha estado fantástico, Andrea. Muy bien. Bueno, yo estoy como tengo muchas cosas que decirte, pero bueno, como tenemos poco tiempo, pero bueno, me parece pues un proyecto como muy de arquitecta a arquitecta, a pesar de que tú tienes como tu doble corazón partido ¿no? que eres artista y arquitecta, pues yo creo que el proyecto es posible, yo creo que a través de tu formación de arquitecta, porque al final utilizas una serie de politecnologías, ¿no? Como estamos en una politécnica, pues al final tú has aprendido técnicas, ¿no? de construcción, ¿no? que te posibilitan materializar todos los dispositivos, ¿no? utilizar corte láser, la fotogrametría, los modelos. Yo recuerdo en en uno de los juries que tuve la posibilidad de ver uno de tus modelos, que pues, era de una tecnología impresionante, ¿no? Y además una estética brutal. Y ahora, pues viéndolo construido en 1:1, pues que sí que es cierto que se veían muy pequeñitas las imágenes. Sería interesante que si los estudiantes pueden buscarte a través de, bueno, como estamos conectados todos en Instagram, te pueden encontrar
las imágenes seguramente, ¿no? Pero bueno, me parece que al final pues esa unión, ¿no?, entre las múltiples tecnologías que utilizas y la estética no tan radical que pues que al final es posible en esa formación. Y hay una cosa que también me parece muy relevante, que es ¿no?, el hecho de que es un perfil que tú ya te terminas de construir con el proyecto de fin de carrera, que al final es algo muy relevante, ¿no? Y si se consigue pues a lo largo de la carrera, perfecto, pero ya como que el PFC culmina esa concentración de la dirección o del perfil de arquitecto o arquitecta que queráis ser, ¿no?, cada uno. Y yo creo que el tuyo ejemplifica muy bien esta, ¿no?, esta condición de qué tipo de arquitecta quieres ser. De hecho, en ese sentido, para hacer como un pequeño como apunte, claro, yo empecé a hacer el máster habilitante en Madrid, en plan, sí que tuve como 4 meses de estar ahí y tal, y claro, había un ejercicio totalmente cerrado que era o sea, tenías que hacer como un dispositivo arquitectónico, no sé qué, alrededor del Manzanares, y yo estaba haciendo una escuela de artesanía en la casa de campo relacionada con el río Manzanares, y llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? En plan, gastando mi tiempo en estas movidas, ¿no? Y fue como, me voy a Alicante, que voy a poder tener como este espacio para desarrollar lo que yo estoy haciendo personalmente fuera de la academia y que lo voy a poder compatibilizar guay, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, es muy guay lo que decías al principio, ¿no? Que Alicante sigue siendo como esa escuela en la que se te permite construir tu propio discurso, ¿no? Tu propio ejercicio. Qué bien. Pues sí, la verdad es que fue una suerte que te fugases y tenerte aquí. Y bueno, pues no sé, yo no quiero decir mucho más porque me gustaría que algún alumno o alumna hablase, dijese algo. Y no sé si podría preguntar, pero seguro que alguien quiere preguntar, sobre todo del grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? ¿Cómo? Yo mientras que no preguntan, ¿no? Venga, por si facilitar las preguntas, bueno, te felicito porque no tenía ni idea de igual de tu trabajo y o sea que no, bueno, yo no felicito normalmente, o sea, parece que fuera una cosa protocolaria, pero quiero felicitarte porque verdaderamente un trabajo chulísimo. Y quisiera comentar una sola cosa que me parece que es como, bueno, puede parecer un trabajo muy personal, ¿no? Entonces ajeno o lejano a mucha gente, pero creo que tiene una metodología que me parece que es muy interesante, que hablaría como de, o sea, la reproducción o la revisión o la revisión del propio trabajo, ¿no? Que eso, dijéramos, me parece que, o sea, creo que no me quiero enrollar, pero parece que entre la primera performance y la segunda, pues pasa algo que bueno, según tú está relacionada y probablemente sea casi enteramente así con la incorporación de una reflexión teórica, ¿no? La revisión crítica teórica de la primera performance, que a lo mejor está muy impulsada por lo inmediato, la segunda es más compleja, atiende contextos, no sé, se politiza incluso, diría yo, un poco más que la primera, ¿no? Y entonces esa iteración, ¿no? Esa reproducción, ¿no? A mí me parece que es una práctica muy aconsejable para todos y en realidad se hace de una manera más o menos explícita, de forma muy sistemática, muy generalizada. Entonces, simplificándolo a lo mejor, pero darle una segunda oportunidad a un proyecto es una decisión muy inteligente y a veces muy eficaz o sea, un proyecto, todos los proyectos tienen esa segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el primer proyecto lo podríamos entender como un proyecto acabado
y sin embargo, pues bueno, lo que ha acreditado es que es susceptible de incorporar nuevos datos, nuevas reflexiones que se desarrollan a partir del propio proyecto, ¿no? Ya está, me callo. De hecho, no lo he dicho aquí, ¿no? Pero en la presentación de máster terminaba, porque claro, Alicante también es una universidad muy política y tal, y al principio la primera performance era como, pero Andrea, es todo muy blanco, o sea, ¿no? ¿Qué dices? O sea, ¿cuál es tu posición aquí, no? Que, o sea, como que es todo muy blanco en el sentido de que no hay como ningún tipo de posicionamiento. Y la última era como, que me he posicionado, joder, que ya estoy aquí políticamente posicionada, y eso fue como muy guay, y que tuvo mucho que ver con estar dentro de la escuela y repensando mucho como esas aproximaciones que cuando son digitales parece que no tienen como, pues eso, no tienen como capacidad crítica política, pero sí que la tienen, ¿no? Y que tienen como que hacerse presente, y eso fue guay. No, hombre, es bonito, o sea, bueno, lo has dicho, ¿no? O sea, la performance es una situación puntual en el tiempo, que luego tiene una reproducción digital, pero incluso yo creo que la interacción entre la performance física, primera, entre los que estuvieran allí en ese festival de Absolute presentes, ¿no? Es mucho menor que el vídeo último, ¿no? Que vuelva a ser otro vídeo, pero no sé, a mí me parece bastante más emocionante la segunda situación que la primera. Claro. La primera, a lo mejor, incluso podemos decir que hasta mercantil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no sé cómo decir, o sea, está. Mientras que la segunda es que es conectar el arte con la sociedad, ¿no? Total. Y es que ver a mi abuela ahí explicándole la obra a todo el pueblo era como, madre mía, o sea, claro, bueno, la abuela y el pueblo, ya. claro, convertir a tu abuela en una mediadora, eso me parece maravilloso. Total. Es que el tema de las abuelas es fundamental en los proyectos, porque es un tema a debatir. Yo creo que, ¿no? Como se termina de construir en el momento en el que le cuentas a tu abuela lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí como que terminas de identificarlo. Pero al final la aparición de la familia en todo el proceso de la carrera, ¿no? Incluso después, en la vida profesional es fundamental porque es una... La familia y los colegas. La familia, los colegas, ¿no? La construcción colectiva que contaba Carles, ¿no? Tu abuela explicando el proyecto, es algo que, bueno, ya seguramente pues en el jury final el año pasado ya la mayoría de familiares explicaron cómo hicieron los proyectos de la entrega final de curso, así que también, porque claro, ahora también la situación es que muchos pues estaréis compartiendo el salón o la habitación con vuestros padres o quizá con algún familiar, con algún hermano, y el año pasado esto también sucedió en que pues las maquetas estaban en mitad de la mesa de la comida